pero regresando al tema, me parece hasta simplista cómo lo explica Ancelotti, ¿no? Pero probablemente era realmente lo que tenía que decirle a su equipo. Miren, sabemos la calidad de este City, sabemos las individualidades que tiene, sabemos las oportunidades que van a crear. Defendamos bien, aguantemos y defendamos bien. Sí, a ver, y con esos valores que entiende cualquiera que se pone la camiseta del Real Madrid y que lo ponía ya automáticamente, aunque cualquiera de los 7 rivales posibles, cuando llegó el día del sorteo del Manchester City, iba a partir en inferioridad. Sabíamos que si un equipo podía discutirle por todos estos conceptos al Manchester City en 180 minutos, era el Real Madrid, ¿no? Y fue justamente el rival más complicado dentro de todos, seguramente el único que no lo sabemos nunca, ¿no? Pero de los 7 emparejamientos posibles, seguramente el City se topó con el único que realmente podía vencerlo, aunque quizás, como lo hemos visto, ¿no? De 5 eliminatorias, no va a ganar todas el Real Madrid, se las van a repartir, pero el Real Madrid apostando por lo suyo, que es el sufrimiento, el orden defensivo, que no siempre ha tenido, pero que en esta eliminatoria claramente ha tenido, y sobre todo eso que comentaba Fernando antes de irse. Si hablamos de los últimos 8 años, ¿no?, que lleva Guardiola en el Manchester City, el Manchester City ha sido el mejor equipo de Europa durante 8 años. Ha tenido altibajos, muy poquitos, lo natural en 8 años, pero creo que durante 8 años todos tenemos que aceptar que sí, en estos 8 años, la gran mayoría de los meses, ¿no? Si esto fuera un ranking ATP, el Manchester City ha sido el mejor. ¿De qué le ha servido? Pues obviamente a nivel local de ganar muchas cosas, a nivel europeo de ganar una Champions. Que ya es bastante. De acuerdo. ¿No? Al Real Madrid, sin ser nada de esto, sin ser el equipo arrollador, sin ser el equipo que más convence, sin ser el equipo que más enamora, pues ¿cuántas lleva y cuántas sigue sumando? Y ahora mismo es el gran favorito de los 4 que quedan para ganar una más, ¿no? Y solamente estoy hablando de los últimos 8 años, ¿no? No, ni siquiera me estoy yendo antes en la historia. Los últimos toda 8 la años, historia. pues ganó la de Ancelotti, ganó las, yo creo que entre las 3 que ganó Zidane entran 2, ha ganado muchísimas más que el Manchester City, ¿no? Y es eso, ¿no? El Manchester City, Richard, Pilar, amigos, es un equipo con una Copa de Europa. El Real Madrid es un equipo que ahora mismo, y siendo favorito para ganar la 15, creo que ya lo podemos hacer, tiene 14. Si juntamos las Champions Leagues de los otros 7 cuartofinalistas, del Barça, del Bayern Múnich, del Arsenal, del Paris Saint-Germain, del Manchester City, de todos, entre todos tienen 13. Eso es increíble. Y eso pesa, no son solo estadísticas, pesa. Y en partidos como hoy, uno se da cuenta, pues sí, el Real Madrid, ellos solitos tienen 14, los otros 7, todos juntos, les alcanza para tener 13. Quiero repasar lo que dijo Pep Guardiola, porque evidentemente es un técnico de era, es un técnico que tiene absolutamente todo para lograr lo que estamos hablando del Madrid, pero es que a veces la suerte o el destino es caprichoso, y dice: felicito al Madrid por su capacidad de defender y resistir hasta el final. Lo han hecho muy bien y nosotros en los últimos detalles no hemos conseguido el gol. Creo que los 3 partidos que hemos jugado aquí los hemos jugado muy bien. En el Bernabéu no hemos jugado lo mismo. Y yo como entrenador solo puedo pedirle esto a mis jugadores: hacer esto, porque volvemos a lo mismo. No es que el City haya hecho algo mal, es simplemente que el Madrid hoy tuvo más garra, más corazón y terminó sacando el conejo de la chistera. También decía Guardiola sobre ese abrazo que vimos al final contra Ancelotti, ¿no? Y dijo: me ha felicitado por la clasificación, nos ha deseado suerte, ha sido un señor como ha sido siempre, como es este club, un club de señores. Lo que genera esto, Richard, de estos partidos, más allá de las veces que se vean el Madrid, el City, de saber, muchos decían, de esta llave va a salir el campeón, es el respeto mutuo a lo que se vio en la cancha. O sea, saber que hoy cada quien con lo suyo hizo el partido que les alcanzó. ¿Y a quién le alcanzó más hasta los penales? Al Real Madrid. Pero Guardiola reconoce el esfuerzo de sus jugadores, reconoce el talento. Hoy, no hemos hablado, por ejemplo, bueno, de Rodri hemos hablado 500,000 veces, ¿no? Pero lo de hoy de Akanji, tiene demasiadas figuras y demasiado talento dentro de sus filas como para hoy no aplaudirles también lo que hicieron. Sí, totalmente. Además, no solamente por las figuras, sino lo que los hace jugar Pep Guardiola. El Manchester City, para nadie es un secreto, es el equipo que de los últimos años es el que juega el mejor fútbol
no solamente de Europa, de todo el planeta, y que tiene, creo, la plantilla más profunda, y no por peso de nombre, pero sí como por características para jugar a lo que propone Pep Guardiola. Un jugador que poco se nombra con frecuencia es Kevin De Bruyne. Hoy hace un partido sensacional. Hoy Kevin De Bruyne es el que más remata a puerta, pero lo hace por escándalo con relación a sus compañeros, porque era el que tenía otra visión de partido, porque era el que tenía que marcar otro ritmo. Pero después ves el buen partido que te termina haciendo Kyle Walker, cuando al principio parecía que había una trampa montada con Rodrigo y Mendy y tirar a Vinicius por adentro, y sin embargo Kyle Walker logra superar eso. O sea, todas las individualidades del Manchester City entienden a la perfección el libreto de Pep Guardiola, y cuando uno ve a lo que juega el Manchester City, entiende lo genio que es Guardiola, lo que es capaz de sacar de jugadores con esas características. Hoy ver a Kanji en la mitad de la cancha, pero que en el segundo tiempo se sumaba como uno más al ataque. El Manchester City era un bloque íntegro, un partido en el que terminabas viendo jugadores de corte defensivo atacando, pero además con capacidad asociativa, bien sea por carriles centrales, bien sea por los extremos. Todo eso lo logras cuando tienes los jugadores que primero tienen el talento, obviamente, pero que después tienen la capacidad de entendimiento para asimilar toda esa riqueza táctica que es capaz de trasladarte a alguien como Pep Guardiola. Entender que con esas herramientas, con la parte física, que repito, para mí estaba muy por encima todavía el Manchester City en el tramo final del partido, porque había una diferencia brutal, y creo que se marca en aquella carrera que da Kyle Walker para ganarle a Vinicius Junior, que bien recordaba Pilar, que le arrebata la pelota, que además lo hace limpiamente, que Vinicius trata de cometer la infracción y no puede ni siquiera. Te das cuenta que físicamente estaba muy entero el Manchester City en un tramo importante del partido. Y los cambios de Ancelotti apuntaron a eso, apuntaron a refrescar a alguien que tuviera manejo más que tratar de buscar el pelotazo porque se le estaba yendo el partido. El Manchester City, individualmente y colectivamente, sin duda alguna, es el equipo que juega el mejor fútbol de Europa, del mundo. El que juega el mejor fútbol del mundo. Ahora, todavía el fútbol, y creo que por eso el fútbol no es tan predecible, el fútbol todavía nos sigue entregando esas pequeñas oportunidades, como hoy es capaz de forzarla a Ancelotti y llevarla hasta la tanda de penales. Y si repasamos la historia, está llena de momentos como ese, como el de Enzo Bearzot cuando llevó a una Italia que solamente jugaba a defenderse, a terminar después en la segunda vuelta ganando la Copa del Mundo del 82. O sea, hay tantos detalles en eso en el fútbol que van más casados, más pegados a la parte táctica, a la preparación del partido, al entender al rival, que a tus propias capacidades. Y eso creo que hoy es lo que hace que se estrelle Pep Guardiola, como se ha estrellado varias veces. Más allá de todos los títulos que logró hasta ahora, Guardiola en el Manchester City solamente ganó una Champions. Ganó una Champions por ser fiel a su idea y por no tratar de argumentar de una manera distinta y traicionar quizás sus conceptos de fútbol para tratar de conseguir el éxito. Pep Guardiola es fiel a su idea, y si él quiere perder o si él quiere ganar, quiere hacerlo así le cueste las tantas derrotas, quiere hacerlo a su modo, a su estilo. Hoy el Madrid le terminó de dar no solamente el avance a las semifinales imponiéndose al Manchester City. Hoy el Real Madrid le dio una lección al Atlético de Madrid, al Cholo Simeone, de cómo manejar resultados, y se lo dieron también al Barcelona de cómo mantener la cabeza fría en partidos tan claves como este. Barcelona no tuvo la cabeza fría ayer y terminó siendo goleado. El Atlético de Madrid no supo manejar un resultado de la ida y terminó perdiendo en Dortmund. Hoy el Real Madrid, ante el equipo más difícil de Europa, sí, siendo menos propositivo, pues terminó de ser un equipo inteligente y con argumentos para llevarlo hasta donde lo llevó. Y dentro de esos argumentos, repito, estaba lo que terminó siendo Lunin, porque no es por suerte la tanda de penales cuando el arquero es protagonista. En eso no existe suerte. Los arqueros también se preparan para ser figuras en las tandas de penales. Justo vamos a leer algunos de los comentarios, porque hay uno que tiene que ver justo con esa tanda de penales. Pero dice Josué Ramos: en el fútbol no se merece, se hace, y el Madrid nuevamente lo hizo. Tiene algo que a los demás les falta, y es carácter para soportar las adversidades. Y por acá dice Criticized: Bernardo nos quiso humillar con penal a lo Panenka y terminó humillado. El Panunca. Ja, 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 pone risas. Y dice Willer Narváez: pueden ser dos finales muy interesantes, París Saint-Germain-Madrid, que de por sí ya traen toda una telenovela de varios capítulos previa, o Dortmund-Bayern, recordando lo que vivimos en Wembley ya algunos años. Y por acá Guillermo Miranda dice: ¿cuántos semifinalistas ingleses hay este año en la Copa de Europa?
con signo gigantesco de interrogación. Y es que decía Lunin justamente que previo a una tanda de penales, obviamente preparan todos los penales, ¿no? Como lo decía Richard. Y que había 3 opciones para quedarse en el centro. Y que él apostó por Bernardo y que qué bueno que le salió. A mí no me suena suerte, como dice Richard, claro, ¿no? O sea, lo tenía más que claro. Pero lo impresionante es, Barak, hablando de adversidades, la calma con la que lo vimos caminar hacia la portería, prepararse para ese primer penal frente a Julián, más allá de que Julián lo termina marcando, pero Lunin tiene una templanza que no es normal para su edad. Sí, y sus circunstancias, y un partido de ida en el que, bueno, el resultado se maquilla, pero pintaba para ser el villano, ¿no? Comete un error grave. Sí, es verdad. Que pudo haber pesado demasiado en la eliminatoria, muy pronto, y se levanta de ello. Y sabemos la historia de Lunin, la poca confianza que tenía Ancelotti en él, de no ser así, por más que en las conferencias de prensa siempre hablara maravillas del ucraniano, jamás hubiera traído a Kepa, pero vaya que tuvo que trabajar. Todo lo que no vimos, o sea, nosotros hemos visto en la cancha, ¿no? Los resultados del trabajo, pero seguro que en entrenamiento un tipo justo como es Ancelotti acabó por convencerse de que este era su portero en cualquier circunstancia, ¿no? Y sí, para complementar un poco lo que dice Richard, en cuanto a la suerte de los penales, es un cliché absurdo, ¿no? Que los penales son un volado, una moneda al aire. Los penales, que sí son la manera menos mala de definir una eliminatoria, no me parece la ideal, pero sí, en la historia del fútbol se han probado muchas cosas. Primero se repetían los partidos hasta la extenuación, luego era literalmente un volado, ¿no? Hasta que de pronto, ya casi, ¿no? En los 80 parece que siempre se han tirado penales, pero es muy reciente, ¿no? Empiezan a cobrarse penales y no es lo ideal, pero de eso a que sea un volado es muy distinto, porque el fútbol tiene 4 dimensiones y los penales, en los penales entran en juego las 4 dimensiones del fútbol, aun cuando el balón no está en movimiento y aunque no es una acción futbolística, ¿no? Pero esas 4 dimensiones son la dimensión anímica, por supuesto que una cosa es tirar un penal en el entrenamiento y otra muy distinta hacer en un estadio lleno, cansado y con lo que está en juego. Anímicamente es muy importante. La dimensión técnica, pues, ni siquiera tengo que reseñar por qué, ¿no? Hay que saber pegarle a una pelota para poder anotar. La dimensión táctica, que es a la que se refiere Richard, porque al final tiene que haber estudio, sobre todo por parte del cuerpo técnico de los porteros, para darle la mayor cantidad de información posible para que parte de intuición, como menciona Lunin, pero también parte de estudio, y esto es táctica, permitan tener una ventaja, ¿no? Entonces, y la parte física es la otra, porque llegas cansado y pregúntale a un futbolista profesional lo que es tirar un penal cuando tienes los calambres encima y cuando tienes, ¿no? las piernas que ya no te responden, como en el partido de hoy. Las 4 dimensiones del juego entran en los tiros penales y por tanto, pues evidentemente no hay suerte. Y en el tema de lo anímico, el saber que tu hombre, Luka Modric, después de que te acaban de anotar porque decide cobrarlo, lo falla, también le crea una presión a Andre Lunin de decir, el siguiente penal lo tengo que atajar, porque ya estamos en desventaja. Y eso se requiere muchísima personalidad, Richard. No solamente a él, fíjate, antiguamente, y qué bueno que Barak lo trae a colación en los 80 cuando se pateaban los penales, por lo general los mejores pateadores eran los últimos, el mejor pateador era el cuarto o el quinto. Hoy en día es al revés, hoy en día el primer pateador es el mejor pateador que tiene tu equipo. Cuando te falla el mejor pateador, que es el que tú has estado viendo en los entrenamientos, y en ese caso es Luka Modric, la presión no solamente va para tu arquero, la presión va para el resto de los que tienen que seguir pateando. Y ese es un momento tremendo, ¿no? Porque siempre, a ver, se estilaba. Yo recuerdo Francia, el mejor pateador que tenía Francia, el que pateaba los partidos era Michel Platini. En las tandas de penales Platini era el quinto siempre. Por citar un ejemplo, Paul Breitner era el quinto en Alemania y era el mejor pateador que tenía. El tercero era un pateador clave, Stili, que era el pateador en Alemania, y por eso cuando falla en la tanda de penales en semifinales del 82, le costó tanto a los alemanes en aquel momento porque decían, uy, se nos derrumba el equipo, porque empezaban los buenos pateadores y tal vez iba a estar decidida la serie antes de que llegara el mejor cobrador. Hoy en día es al revés. Por eso lo importante de saber mantener el temple de parte de Lunin,
tras el penal que le terminan atajando a Luka Modric y lo que ha podido desencadenar para el Real Madrid en un momento tan delicado, porque la tanda de penales se convierte en llevar el partido a retos individuales, donde por la presión, si no la sabe manejar el pateador, el arco se lo va a poner pequeñito. Sí, esa es una de las diferencias. Cuando llegas, como bien decía Barak, cansado, agotado después de correr, de haber perdido uno que otro duelo individual, es con la bronca que te va dando el partido a lo largo de los 120 minutos que juegas. Después llega ese momento del duelo individual, el escenario, el contexto, los abucheos del público, el arco se te pone pequeño. Y si no tienes el temple suficiente, es muy fácil fracasar. Más todavía cuando ha fallado tu mejor pateador.